El nepotismo de Pedro Sánchez no se limita a Begoña Gómez. La empresa de los padres, el hermanísimo, todos los amigos. Pedro Sánchez es muy generoso con su círculo cercano, pero generoso con el dinero de los demás. Para que os hagáis una idea, el Supremo ya investiga el enchufe de 12 altos cargos. Pero la cosa va bastante más allá. Y seguramente el caso más sonado sea el de la empresa de su padre, Playboy. Y ya hace un par de años hubo una gran polémica por las subvenciones de 700.000 euros que le entregaron a la empresa del padre. Posteriormente se fueron conociendo más detalles, como que Nadia Calviño y Pedro Sánchez estuvieron reunidos en Roma con la hermana del gestor de esta empresa. Pero después hubo un gran silencio, no se volvió a saber nada de esta empresa. ¿Qué habrá sido de Playboy, la empresa del padre de Sánchez? Pues de facturar prácticamente nada a facturar 4,3 millones de euros. Eso sí, tras el cobro de las ayudas públicas. La fábrica de plásticos Playboy del padre del presidente Pedro Sánchez ha disparado la facturación hasta los 4,3 millones de euros. ¿Y qué fue lo que catapultó a esta empresa para producir millonarios beneficios? El cobro de varias ayudas económicas. Gracias a ello, los ingresos fueron notablemente superiores a los de otros años. Como ustedes comprenderán, es bastante fácil ser líder en tu sector si los demás tienen que pagar impuestos mientras tú recibes subvenciones. Nepotismo, competencia desleal, ¿qué es eso con todo lo que hemos visto por parte de este gobierno? El detalle es que hace un par de años hablábamos de 700.000 euros. Ahora estaríamos hablando de 391.000, 400.000 para redondear más. ¿Qué empresa recibe 1.100.000 euros? No aparece nada en la aplicación presupuestaria, únicamente la fecha y el beneficiario, pero es que si nos fijamos, el 18 de febrero del año 2020 recibieron 30.000 euros, un mes después 50.000 más y otro mes después 96.000 más. Cada mes les caía una subvención del cielo. No sé si esto es del todo normal. Pregunta retórica, obviamente no es normal. Y además, curiosamente, casi todas las subvenciones venían del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, excepto una, que es del de Asuntos Económicos. Esa fue una de las más generosas. Y qué curiosidad que, como os comentaba, Sánchez y Nadia Calviño estuvieron en Roma con la hermana del gestor de Playboy. La subvención más jugosa partió del ministerio de Nadia. Nadia, la que coloca a su hijo sin ningún tipo de experiencia laboral, la que le crea un cargo a Zoc a su marido, la que entrega los fondos europeos a través de la empresa de su marido, a pesar de que tenía un pufo de 1 millón de euros que inhabilitaba dicha empresa, la que subvenciona a dicha empresa, por cierto, y la que está en el Banco Europeo de Inversión gracias al aval de España. Pero es que en el caso de Playboy, para que os hagáis una idea, los ingresos han aumentado un 169%. Una empresa que llegó a tener pérdidas de 80.000 euros. ¿Y os acordáis lo que comentábamos de la hermana? La responsabilidad de la hermana de los empresarios que explotan la fábrica del padre de Sánchez le otorga un estatus de diplomática al tener un rango equivalente al de consejera de la Embajada de España. El refrán decía: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. En España no hay que arrimarse a un buen árbol, hay que arrimarse a Pedro Sánchez. Que ese más que un buen árbol es una mala hierba, no hay manera de acabar con él. Y ahora del padre vamos a pasar al hermano. El truco del hermano de Sánchez para trabajar para la Diputación de Badajoz desde Portugal. Y atención, porque este es todavía más jeta que el hermano, que ya es decir, vais a ver lo bien que se lo ha montado. Eso sí, a costa de nosotros. Sánchez pagó 130.000 euros de fondos de la Unión Europea a la fallida ópera de su hermano. Solo recaudó 2.000 euros en entradas. Bien, 2.000 menos 130.000, 128.000 euros quemados. Gran inversión. Pero ¿y lo bien que se lo pasó el hermano de Sánchez jugando a ser músico de verdad? Jugando a ser famoso, eso no está pagado. Él tenía derecho a su gran día. Por supuestísimo que está justificado quitarnos el dinero a los trabajadores, a los autónomos, para dárselo a este señor y que juegue a ser un músico profesional. ¿Cómo vamos a anteponer llegar a final de mes a que este señor sin talento para hacerlo por méritos propios se realice? Pero no queda ahí la cosa. Se conoce que lo de la música no le iba bien ni subvencionándole. Que recuerdo que 130.000 euros son 21 millones de pesetas, que es lo que le costó la ópera. Pues como ya sabéis, en este país hay 4 salidas. Opositando por tierra, por mar y por aire. Y este tomó 2 de esas salidas. Es funcionario y además no vive en España. Los socialistas extremeños contrataron al hermano de Sánchez y se alquiló un apartamento de 120 metros cuadrados en Badajoz. Pero es que el tío pidió la excedencia y se marchó. ¿Y sabéis a dónde se fue? A Portugal. Que allí se pagan menos impuestos y él no es tonto.
El dinero público está muy bien para cobrarlo, no para poner dinero para la hucha. Durante su retiro se fue a Elvas, Portugal, allí ha sido localizado, no en un pisito, en unos chalets. Se conoce que el piso de 120 metros cuadrados de Badajoz no le gustaba, y al igual que el padre es uno de los agraciados. La ruina de una mayoría para el enriquecimiento de unos pocos, como los amigotes de Pedro Sánchez. El Supremo investiga una docena de reales decretos de Sánchez en los que nombró por dedazo 12 directores generales en varios ministerios sin cumplir con la obligación de que sean funcionarios de carrera y, tal como enuncia una agrupación de administradores, sin justificar las excepciones correctamente. Pero este no es el primer amigo al que Sánchez coloca. Acordaos de Serrano. Si veíamos que la empresa de los padres de Sánchez nos ha costado por un pico en concepto de subvenciones, igual que la ópera del Hermanísimo, a Serrano no es que le hayamos subvencionado, peor todavía, nos ha hecho perder 1.000 millones de euros, no de pesetas, de euros. ¿Qué es lo que tiene poner en puestos de responsabilidad a unos incompetentes y unos inútiles por el mero hecho de que sean tus familiares o amigos? Esto es exactamente igual que lo que hace el Partido Socialista Unido Venezolano con PDVSA. Van colocando en la petrolera estatal a todos los amigotes y así pasa que tiene una deuda gigantesca. Como gigantesca es la deuda que está dejado en Correos. Manuel Serrano, amigo y ex jefe de gabinete en el PSOE del presidente Sánchez, deja Correos con un agujero que supera los 1.000 millones de euros. Serrano ha engordado los números rojos de Correos pese a que ha sido dopada con ingentes cantidades de fondos europeos y subvenciones. Y ahora viene la parte divertida entre comillas, porque no tiene ni puñetera gracia. ¿Qué le habrá pasado por hacernos perder 1.000 millones de euros? 2 ministerios de igualdad. Bueno, el amigo estaba cobrando unos 232.000 euros y además le corresponden 25.000 euros de indemnización, porque claro, como estaba haciendo las cosas tan bien y le han tenido que quitar, hay que indemnizarle, con 4 millones de pesetas. La normativa en vigor y las sentencias del Supremo establecen que solamente hay que abusar la figura de directores generales no funcionarios cuando las funciones encomendadas para estos altos cargos no puedan ser ejecutadas por personal funcionario de carrera. Pero está la ley y la ley. Y la ley no va a impedir que Sánchez coloque a todos sus amigotes y familiares. No sorprende, ya veíamos que usaba su puesto de presidente para conseguirle reuniones a Begoña, como por ejemplo en Ghana, que los recursos del Estado se los cedía a la esposa, a pesar de que en España no existe la figura de primera dama, lo de la cátedra de la Complutense, a pesar de que no tenía títulos homologables, pero ponerse a hablar de los títulos de Begoña cuando la tesis del propio presidente es plagiada, pues es ridículo. Partamos de la base de que es un tipo que ni siquiera debería de estar en el poder. Y no me refiero únicamente a los medios que ha empleado para llegar a ser presidente. Su gobierno es ilegítimo e ilegal. Ilegítimo porque ha empleado la corrupción política haciendo favores a cambio de otros favores, e ilegal porque la amnistía, que era una condición necesaria, no cabe en la Constitución, sino porque es una persona que no está capacitada para llevar ni siquiera a su comunidad de vecinos. Si tú pones a un mangante en el poder, lógico que se ponga a colocar a sus amigos, es que es lo normal. Y es que basta con ver lo que hacía dentro de su propio partido, acordaos de las urnas. Está haciendo con España exactamente lo mismo que ha hecho con el PSOE, ni más ni menos. Tengamos en cuenta que Pedro Sánchez es la tríada oscura: psicópata, maquiavélico y narcisista. Es una persona que se considera un fin en sí mismo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Destruir España? No, que va. Su objetivo es estar él mandando, y si para estar él mandando tiene que destruir a España, lo hace. Él no está aquí por una cuestión ideológica, él está aquí porque entiende que es él quien tiene que estar en el poder. Aunque sea un poder compartido, con los socios que tiene a nivel nacional e internacional. ¿Que tiene que ser el chico de los recados del foro de Davos? No importa. ¿Que tiene que darle a los de Bildu o a los de Junts todo lo que pidan? Perfecto, pero él tiene que estar ahí mandando. Daos cuenta en cómo se comporta, tanto él como su mujer. Van de grandes por la vida, les encanta figurar, les gustan las fotitos, que les reciban con agasajos, que les hagan reverencias, les gusta el Falcon, los palacetes, ahora nos vamos a las marismillas, ahora nos vamos a la Mareta. ¿Pero qué pasa cuando vas por la vida de grande y en realidad no tienes cuartos? Pues que tienes que vivir de prestado, y para vivir de prestado, ¿qué mejor que hacer uso de los fondos públicos? Pero para eso tienes que ser el presidente. Y él lo que ha hecho es ir colocando a todos sus amigotes y a todos sus familiares para que trinquen y cuando se les acabe el chollo estar todos bien colocados y poder seguir llevando una vida que por méritos propios nunca hubiesen podido llevar. Esa es la realidad sobre Pedro Sánchez, no otra.
Siento desilusionar a quienes admiren a semejante personaje, no lo hace por fines loables. Pero también siento desilusionar a quienes esperaban un villano de película. Él no tiene un plan malvado para conquistar el mundo, simplemente quiere pegarse la vidorra. Y para ello se ha rodeado de gente de su misma catadura. Es verdad que todo su gobierno está pringado por A o por B de escándalos de corrupción con la sombra de la duda sobre ellos. Y es cierto que él es el máximo responsable. Pero que haya ido colocando a los de su banda tiene bastante sentido si pensamos en que los tiene pillados por sus partes. Si no les son leales o no les son útiles, acordaos de Arantxa González Laya, se los carga. Un tipo muy peligroso por su propia avaricia desmedida. Alguien que ha hecho de la mentira una forma de hacer política. Pero lo más importante, alguien con el ego herido e ínfulas de grandeza. Una muy mala combinación. Lince TV, política y noticias.